Dele fuertes palmas al Señor, ahí donde usted está. ¿Cómo están, hermanos, hermanas? Bendecida noche a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Le damos la bienvenida también a los que nos ven por todos los medios digitales, amén. Denle una fuerte ofrenda de palmas para que escuchen el gozo que hay en este lugar, amén. Eso, hay gozo en la casa del Señor. Hemos estado hablando, hermanos, hemos venido hablando respecto a la triple naturaleza. Estábamos haciendo cuentas, más o menos llevamos ya casi un año de estar hablando de la triple naturaleza. Empezamos en marzo del año pasado. Y marzo, ayer creo que estaba platicando con mi esposa, hermano, que yo estoy asustado. Yo siento que acabo de regresar de vacaciones y la otra semana es marzo ya. Y yo digo, Señor, de verdad que la palabra se cumple, porque dice que en los últimos tiempos los días se van a cortar, ¿verdad? Y como que si nada, este año 2022 ya nos metió casi 3 meses de así de entradita. Y si usted se pone a pensarlo, está pasando el tiempo muy fácil, hermano. Y esto está pasando porque el Señor está acelerando los tiempos para su venida. La venida del Señor está pronta. La venida del Señor está a la vuelta de esquina. Y yo sé que lo hemos escuchado mucho. Desde que Jesús estaba en la tierra, hemos venido diciendo que el Señor viene pronto. Pero si vemos todos los escenarios, el Señor tiene varios escenarios. Algunos le llaman relojes. Y vemos, esos escenarios son el mundo, Israel, el Israel natural, el cosmos. Y mira, hermano, y todos esos escenarios se han ido alineando. Y están tan alineados que yo siento que ya en cualquier momento, chao, amén. Y eso esperamos y eso anhelamos. Pero para poder decir chao tenemos que alinear nuestra triple naturaleza, esa que está allá, que estamos estudiando tanto, hermano, porque alinear esa es la que nos va a dar la seguridad, no de irnos si hemos creído en el Señor y lo hemos confesado como nuestro Señor y Salvador, nos vamos a ir. Pero de ser la esposa del Cordero, solo alineando esto, hermano. Solo alineando ¿y son cuántas áreas? Son 15 áreas. Porque son 5 de cada una. Son 15 áreas que tenemos que alinear, ¿verdad? Entonces vamos a seguir, pero antes de seguir vamos a hacer nuestra declaración de fe, hermano. La declaración que hacemos cada vez que compartimos la palabra. Usted la sabe muy bien. Le invito a que la empiece a decir. Escritura es y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instituir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien, muy bien. Entonces, habiendo declarado esto, vamos a continuar, hermano, hemos empezado a ver ya lo que es el olfato en el alma. Y el olfato en el alma es va a voltear a ver, allá están la conciencia, ¿sí? Ya la razón ya la dejamos. La razón la vimos cuando estábamos viendo hace 2 semanas terminamos de ver la razón, que es el sentido del gusto en el alma. Pero ahora estamos viendo el sentido del olfato en el alma. Y el sentido del olfato en el alma es la conciencia. Y el pastor nos ha ido introduciendo bastante. Y hoy vamos a ver algo más de la conciencia, porque es que esto es enorme, hermanos. Si la triple naturaleza son 3 libros, sí. Y estamos viéndola como por encima, tal vez no tan por encima, ¿verdad? Estamos tratando de meternos, pero más estamos tratando de que a usted le dé una divina insatisfacción y que pueda ir a estudiar más y que pueda aprender más, que pueda indagar más en la palabra para saber cómo debemos nosotros alinear esta triple naturaleza. Ahora, les decía que el sentido del olfato del alma es la conciencia, ¿sí? Y el olfato, dice que el propósito del sentido del olfato en el alma es discernir entre el bien y el mal, ¿sí? Fíjese, hermano, que
La semana pasada yo me acordaba de algo, porque el pastor decía que cuando nosotros tenemos el olfato alineado, nosotros tenemos que saber cuando algo se nos avecina, ¿sí? O sea, mire, yo a veces estoy en la casa y estoy sentado en la sala y mi esposa no me dejará decirle, yo le digo, va a llover. Y a veces, antes como yo siento que no me creían mucho, pero yo decía, va a llover. Al ratito, ¿qué cree que pasaba? Empezaba a llover. No sé, porque me encanta. Mi abuelita decía que debes tener lombrices, me decía, porque el olor de la tierra mojada, pero mire, yo lo siento, pero a una distancia increíble. Y yo solo, yo sé decirle cuando va a llover, ¿verdad? Si estoy en el descampado puedo sentir ese aroma. Y yo tengo un amigo pastor, que él, fíjese, yo me recordaba esto la semana pasada cuando el pastor predicaba, porque a veces nosotros íbamos a comprar algo. Yo estuve congregado en la iglesia que él pastorea, y a veces íbamos a comprar algo que necesitábamos para alguna actividad, y él iba para adentro y de repente me hacía así, no entres, me decía. Y al principio yo me quedaba sorprendido y así, este anda chusema, así, no sé, te anda loco o qué. Me decía, no entres, aquí no podemos entrar, aquí hay algo, me dijo. Y de repente, yo curioso, no entraba, pero me ponía a ver aquí. De repente, por ejemplo, ¿qué le decir? Uno de aquellos gatitos con la manita, ¿va? Tratando de atraer riquezas, o un Buda por ahí adentro, o en Guatemala, aquí no sé, pero el sábado el sábado que platicábamos con algunos que vinieron de Dalí, hablábamos de que en Guatemala todavía se practica mucho la santería y los rituales mayas, y de repente un bulto ahí de esas cosas, y yo no, o sea, no están a simple vista, pero él los podía discernir con el olfato. Y yo decía, al principio me quedaba así como, wow, este tipo se las puede. Ahora ya entiendo que él, por lo menos su olfato en el alma, lo tenía bien alineadito, hermano, ¿verdad? Lo tenía bien despierto, porque él sabía dónde no podía entrar. Y yo verdaderamente le pedí al Señor y yo creo que ya poco a poco me ha ido despertando eso. Saber, a veces hay negocios a los que no podemos entrar, o lugares a los que no podemos entrar. Y el Señor nos va a ir diciendo. Lo que pasa es que muchas veces nosotros tal vez lo sentimos, pero no hacemos caso. Y de todos nos entramos, ¿verdad? Y nos contaminamos. Pero bueno, entonces, una conciencia limpia y santificada, hermano, ministra. ¿Y qué es ministrar? ¿Qué me sabe decir qué es ministrar? Una impartición, ¿sí? ¿Qué manda? Orar, pero más que orar, porque yo puedo orar y no ministrar, aunque ministro el Señor, ¿verdad? Pero es más una impartición. Y la palabra ministrar significa dar lo que tengo. Más exacto aún, significa dar lo que tengo entre manos, ¿sí? O sea, y si la conciencia ministra, lo que quiere decir es que la conciencia nos va a dar lo que tiene. Es por eso importante santificar nuestra conciencia, porque si nuestra conciencia nos ministra, nos puede ministrar bien y nos puede ministrar mal, dependiendo con qué la alimentemos. Porque si alimentamos a nuestra conciencia con cosas que no nos hacen bien, mire, ahorita por ejemplo, tanta gente ahí peleándose por una entrada a un concierto, ¿no? Tantas cosas que he visto yo que hacen tantas cosas por una entrada a un concierto, y digo yo, y si supieran lo que les van a administrar, y algunos hasta lo saben, pero no les importa, ¿verdad? Gente cristiana, hermano, yo vi historias, TikToks y historias de Instagram de cristianos en frente y yo así como que, ay, Dios santo, ¿cómo se dejan ministrar por estas cosas? ¿Manda?
Sí, y esa es una cosa, entre muchas, ¿verdad? La administración, mira hermano, hablando de la música, y este es el área que más me gusta para platicar, toda la música ministra, toda. La música es decía un paisano de ustedes, Abraham Laboriel, él decía, o dice, porque todavía está vivo, la música es un regalo invisible de un Dios invisible. Y la música, interesantemente, nosotros somos seres trinos, ¿no? Dios es un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nos hizo seres trinos, cuerpo, alma y espíritu. Y la música tiene melodía, armonía y ritmo. Y cada una de esas áreas, yo creo que ya se lo he platicado en alguna ocasión, cada una de esas áreas ministra una de las áreas de nuestro ser. ¿El ritmo a dónde va? Al cuerpo, hermano. Mira, único Dios. ¿Y qué es lo que responde? El cuerpo, ¿verdad? Nos movemos. Y yo le he contado que yo siendo rockero, llegué a la iglesia y yo así, mira, así. Pero de repente el pie, yo volteaba a ver el piecito y yo, quieto, le decía yo. Y el piecito, hermano, y por ahí empezó a entrar el Señor. Siempre me ha conquistado por la música. ¿Qué vamos a hacer? Es mi naturaleza. Pero el ritmo, por ejemplo, va al cuerpo, la melodía, al alma. Por eso es que nosotros tenemos que escuchar las melodías, las letras. ¿Qué es lo que ministran? El alma. Por eso que miren, un par de enamorados puede escuchar una canción hermosa, romántica, y están enamorados, y esta onda es el paraíso. Pero de repente se acabó la relación y escuchan la misma canción, ¿qué pasa? Por tu maldita. O sea, ¿por qué? Porque va al alma. Lo que ministró fue el alma, el corazón. Y la armonía va al espíritu. Somos seres trinos. Por eso les digo, toda la música ministra. Y nosotros tenemos que ser ya, si nuestro olfato, nuestra conciencia se afina al espíritu, tiene que ser capaz ya de decirnos, eso no te... Mire, por ejemplo, si usted va a algunos baños públicos en algún lugar, uno va para adentro y, no, mejor me aguanto, ¿verdad? No, porque igual es el espíritu y nuestro olfato en el alma es capaz de decirnos, eso no le agrada a Dios y eso no te hace ningún bien. Pero como les digo, tiene que ser dependiendo de cómo lo vayamos alimentando, cómo lo vayamos haciendo crecer. Entonces, la conciencia es un agente de balance, hermano. Nos balancea. La vez pasada decíamos, ¿qué le pasa a un carro desbalanceado? Te suelta el timón y se va para un lado, se va para el otro, y de repente tiene que cambiar llantas porque de un lado están todos los alambres y el otro lado está casi que nueva porque el carro está desalineado. Y si nosotros estamos desalineados, imagínense que el Señor nos está llevando a una alineación, hermano. Nos tiene que alinear. ¿Cómo estaremos de desalineados todos? Alineamiento, balanceo. Y de repente una manita de pintura, porque estamos ahí menos. Pero bueno, entonces, ahí vamos a ver. Le decía que la conciencia ministra, ¿sí? Y hoy vamos a ver las 4 áreas en las cuales la conciencia nos ministra. Nos ministra y nos ayuda. Y estas 4 áreas son: la conciencia condena, la conciencia da testimonio, la conciencia subordina y la conciencia testifica. ¿Cuáles les dije? Subordina y testifica. Ahora, fíjate que pareciera que sí, pero no. Y es que lo que pasa es que también tenemos que, ¿sí? Y testifica. Ok. Ahí voy. Calma. Sí, parecen sinónimos. Y es que lo que pasa es que también debemos recordar, hermano, que este material ha sido traducido.
¿verdad? Del inglés también. Entonces, ellos han usado las mejores palabras que han encontrado, pero de repente pudieran usar otras, porque, por ejemplo, yo ahorita que estaba estudiando el tema para poderlo impartir, esa palabra condena, yo decía, pero por condena yo lo decía lo sentía muy rígido, o sea, muy inquisidor, muy doloroso. Y entonces comencé a estudiarlo y me di cuenta que pudieran haber puesto la conciencia advierte, ¿verdad? O sea, esa condena es como una advertencia. Y vamos a comenzar a hablar de la primera, que es la conciencia condena o advierte, ¿sí? Y resulta que el primer ministerio o la primera administración que la conciencia hace es condenar a nuestro espíritu, alma y cuerpo sobre la presencia del pecado. O sea, mire, ahí es como aquellas escenas de las películas o de las caricaturas, pichingos que le llaman acá, que de repente está alguien, un personaje, y le aparece uno tratando de decidir algo, y le aparece uno rojito aquí con cachos, y otro aquí con una aureola y alitas, y uno le dice, hacelo, hombre. Y el otro, no lo hagas, ¿verdad? O sea, no, hombre, pórtate bien. Pero fíjese que la conciencia es eso, la que nos lleva a saber que podremos caer en una situación de pecado, que no hemos pecado, que está ahí la situación, pero como le digo, el olfato, eso te puede llevar a pecar. El problema es que nosotros acallamos nuestra conciencia muchas veces. Y muchas veces el cristiano, hermano, eso hace, para eso usa los días de culto, los días domingos, los días de discipulado, porque peca, pero ya no, ahí sí se aplica la palabra inconsciente. La conciencia es acallada y llegan y incluso a veces hasta buscan ministración y porque tropecé de nuevo y con la misma piedra, pero solo acallan conciencia, ¿verdad? No es que haya un propósito. Por eso dice, sin esa conciencia nunca nos podremos arrepentir. No hay un verdadero arrepentimiento. O sea, si la conciencia no actuara en nosotros, entonces no podríamos arrepentirnos. Y sin arrepentimiento no podemos venir delante del Señor. Arrepentimiento es metanoia o metanoeo. Cambia tu manera de pensar. La forma en la que pensamos debe cambiar. La forma en la que, para que podamos actuar distinto. Pero si pensamos de una misma manera, resultamos haciendo las mismas cosas siempre y por consiguiente vamos a tener siempre los mismos resultados. No podemos avanzar. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia está acallada, está dormida, está apaciguada por todo lo que nos rodea, todo lo que hemos hecho o dejado de hacer. Ahora, una conciencia limpia descubre las dudas en nuestros otros sentidos y persuade con evidencias al alma y al espíritu de la culpa. Mira, hermano, nosotros somos culpables de muchas cosas. El Señor no nos culpa y ahí tenemos que ser bien cuidadosos, porque el Señor no nos anda culpando. Si nosotros nos arrepentimos de verdad, dice que todos los pecados son echados al mar del olvido. Ahora, cuando viene un recuerdo, hermano, ¿quién es el que habita en el mar? Leviatán. ¿Quién trae los recuerdos de los pecados a nosotros? Leviatán. Pero si nuestra conciencia ya está ordenada, alineada al Santo Espíritu de Dios, entonces nosotros vamos a poder decir, esto es un recuerdo y eso está en el fondo del mar. Tú no me lo puedes recordar. Por eso dice la palabra, sometiendo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Porque ¿a dónde viene el ataque, hermano? A la mente. El problema es que nosotros a veces barajeamos mucho las cosas y nos creemos más sabios que Dios, dijo el pastor. Y dice, no, esto no es tan malo, ¿verdad? Entonces vamos a ver un ejemplo rapidito. Vamos a verlo en
Juan capítulo 8, versos de 3 al 11, de cómo la conciencia ministra esta área de la condena o de la advertencia. Juan capítulo 8, versos del 3 al 11. Dice, entonces, vamos a leerlo todo y después voy a ir haciendo pausas, amén. Dice, entonces los escribas y los fariseos le traen una mujer tomada en adulterio y poniéndola en medio, dícenle, maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho, adulterando. ¿Cómo la cacharon, hermano? Con las manos en la masa, ¿verdad? Infraganti. Solo imagínense cómo la llevaban. No crea usted que le dieron tiempo de cambiarse, de vestirse. No, solo la llevaban. Ya sabe usted cómo. Y dice, en la ley de Moisés nos mandó a apedrear a las tales. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Empero Jesús, inclinado hacia abajo, escribía en tierra con el dedo. Yo siempre me han preguntado, ¿qué escribía ahí, hermano? Eso es uno de los grandes misterios. Yo le voy a preguntar, cuando tengo la oportunidad, Señor, ¿qué escribías ahí? Y me va a decir, no seas chute. Entonces, decía, escribiera en tierra con el dedo. Y como y como perseveraban preguntándole, se enderezó. O sea, estaba agachado. Y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra del primero. Y volviéndose a inclinar hacia abajo, escribía en tierra. Oyendo pues ellos, redargüidos de la conciencia, salíanse uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús y no viendo a nadie más que a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella le dijo, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora, aquí hay un detalles bien bonitos que aprender, hermano. Y el primero es que la palabra, cuando empezamos a leer, dice que se la llevaron a la mujer y le empezaron a preguntar respecto a lo que decía la ley de Moisés. Ahora, ¿qué decía la ley de Moisés respecto a estos casos? Que debía de apedrearla. Pero ¿sabe qué? Ellos estaban usando la ley a su conveniencia. Y estaban alterando la ley de Moisés. Porque en Levítico 20, verso 10, Levítico capítulo 20, verso 10, está bien claro. Vamos a dejar que llegue ahí. Y dice, mire pues, léalo bien, dice, y el hombre que adulterase con la mujer de otro, el que cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, indefectiblemente se hará morir el adúltero y la... O sea que ¿cuántos tenían que llevar ahí, hermano? Dos. ¿Por qué solo llevaron uno? Porque eran unos inconscientes. Y porque dice la palabra, que querían tentarle, querían ponerle una trampa, querían ver si sabía. Así, mire, por eso Satanás es bien astuto. La misma que usó con la mujer, la serpiente. Es cierto que Dios ha dicho que no toques. Le cambió las palabras. Y a estos, imagínense a quién le querían enseñar de ley, ¿va? A la ley viva le querían decir, mira, la ley de Moisés dice que tiene que morir. Pero tú qué dices. Y ya estaban con la pedrona aquí, va, esperando. Y conocemos la historia. Ahora, Jesús conocía los corazones adúlteros de los acusadores de aquella mujer. Y por eso Jesús, el verbo encarnado, habló, hermano. ¿Hay quien habló? La misma palabra. Cuando Jesús hablaba algo, lo que hablaba era la palabra de Dios. Y dijo, el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la primera piedra. Y entonces, ¿sabe qué pasó ahí? La luz de la verdad de Cristo entró en la conciencia de los fariseos. Activó su conciencia.
Y entonces esa verdad comenzó a arder en sus corazones. La verdad de Cristo, la verdad de cómo estaban aquí, porque les dijo, si alguno de ustedes está libre de pecado, dele. ¿Quién era el único que podía arrojar piedra ahí? Solo Jesús, ¿verdad? Pero entonces, manda. Ajá. Ujú, posible. Y entonces cuando la palabra de Dios entró en sus conciencias se levantaron para ministrarles. Les ministraron condena. O lo que les decía en el principio, que les advirtió. Ay, chatío, si estás peor que ella. La conciencia les empezó a decir. Movido por la palabra, activado por la palabra, la conciencia les empezó a mostrar cómo estaban así. Les pasó una radiografía y les dijo, tú no estás libre de pecado, así que suelta tu piedrita, ¿verdad? Mientras más de la palabra de luz de Dios poseemos en nuestra conciencia, mayor será la condena o la advertencia y más podrá nuestra conciencia ministrarnos. Mantengamos la conciencia limpia. Entonces, es lo que les decía. O sea, mientras más palabra de Dios tengamos, más nuestra conciencia nos va a poder advertir. Más nos va a poder, usando la palabra que usan ellos, más nos va a poder condenar, más nos va a poder decir, mira, eso que haces transgrede la palabra del Señor. O eso que querés hacer está en contra de lo que la palabra del Señor ha dicho. Y nuevamente, o sea, si no tenemos palabra en nuestro corazón, ¿cómo, de dónde? A ustedes le llaman, hay un término que en Guatemala decimos usar chivo, acá le llaman chepear, ¿verdad? O sea, el Espíritu nos chepea a veces, hermano. O sea, acordate lo que leíste. Pero si no leemos, ¿de dónde? ¿De dónde va a sacar para podernos decir, mira, esto y esto y esto no está agradable? No se puede. Tenemos que tener hábitos cristianos de lectura. ¿Cuántos tenemos hábitos cristianos de lectura de la palabra, no? Amén, gloria a Dios, aleluya. Y el que no, entonces ahorita la conciencia le empezó a decir que no sea mentiroso. Ok, entonces esa es la primera área. Santo Dios. Ahora, segunda área en la cual la conciencia nos ministra, y es que la conciencia da testimonio. Y el testimonio que da es el testimonio de la verdad, hermano. ¿Quién es la verdad? Cristo. Entonces, aquí es donde él le dijo a ella, o sea, ¿quién da testimonio de nosotros a través de nuestra conciencia? Cristo mismo, si vivimos en la verdad. ¿Sí? Vamos a leer Romanos capítulo 2, versos 14 y 15. Romanos capítulo 2, versos 14 y 15. Dice así: porque los gentiles, ¿quiénes eran los gentiles? Los paganos, los que no eran judíos, ¿sí? Los que no eran descendientes de Israel, gentiles. Dícese nosotros, ¿verdad? Los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos. A ver, abogados. ¿Cuántos abogados hay aquí? 1, 2. Trátenme de decir qué quiere decir ahí. Por favor. Dice, porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos. ¿Cómo así? Parangaricutirimícuaro, dijo aquel. Más o menos. Pero dice que no tienen ley. ¿A qué ley se refería ahí? A la ley de Moisés. Pero dice, no tienen ley, son gentiles, ellos no tienen ley. Pero dice ahí abajo, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos.
Y seguidamente dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros. Entonces, mire qué hermoso, la conciencia, aunque no conozcamos de hecho la ley, así les funcionaba a ellos. A nosotros tenemos la palabra de Dios, hermano. O sea, Pablo estaba comenzando a predicarle ahí a los gentiles. Por eso está bien claro ahí, eso es para los gentiles. Nosotros somos Israel espiritual y tenemos toda la palabra para estudiarla. Pero los gentiles en ese tiempo no conocían la ley de Moisés, pero tenían la conciencia, y la conciencia les estaba dando testimonio de que estaban hablando de X o Y manera, de bien o de mal. La conciencia ministra conocimiento y testimonio, recopilando evidencias que prueban si las obras fueran correctas o incorrectas. Nadie nos puede quitar el fiel ministerio del testimonio de nuestra conciencia. Hermano, no nos podemos engañar, ni siquiera nosotros mismos. Podemos engañar a la demás gente, haciendo algo o dejando de hacer algo, pero nuestra conciencia nos va a decir, eso fue correcto o eso fue incorrecto. No nos podemos engañar, a menos de que tengamos acallada la conciencia. Pero para llegar a ese nivel, tenemos que tener un nivel de maldad increíble dentro de nosotros. Pero la conciencia nos va a decir si estamos o no estamos bien. Pablo reveló que nuestra conciencia incluso dará testimonio por medio del Espíritu Santo. Romanos capítulo 9, verso 1. Romanos capítulo 9, verso 1. Dice de la siguiente manera. Solo voy a tomar un poquito de agüita. Dice, verdad digo, en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo da testimonio a través de nuestra conciencia y da testimonio de si es verdad o no lo que hemos hecho, de si es correcto o no lo que hemos hecho. Ahora, si hemos permitido que Cristo limpie y purifique nuestra conciencia, ella da el mismo testimonio que el Espíritu Santo. Ahora, la verdad, hermano, esto está bien claro. Juan 8:32. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mira, hermano, la única manera en que podemos ser verdaderamente libres es a través de la verdad. Porque una mentira, sostener una mentira es bien difícil, hermano. Tarde o temprano se nos va a ir algún detalle, por muy buen mentirosos que seamos. Se nos va a ir un detalle porque tenemos que tener tan buena memoria. Y nuestra memoria nos falla mucho. O sea, tenemos que saber qué dijimos, cómo lo dijimos, qué detalles dimos. Y de repente se nos va a cruzar. Y en un juicio los abogados saben que ahí está, ¿verdad? Como dijo Cantinflas, ahí está el detalle. Nos van a agarrar porque nos estamos esforzando por mantener una mentira. Un falso testimonio. Pero la verdad, pues la verdad es aunque tengamos muy mala memoria, como le digo, si nosotros estamos diciendo la verdad de lo que nos recordamos, es sencillo. La verdad ahí está. Lucas 8:17. Lucas 8:17 dice, y vuelve a decir, porque no hay cosa oculta que no haya de ser manifiesta, ni cosa escondida que no haya de ser entendida y de venir a luz. Toda mentira va a salir a luz, hermano. Ya sea aquí, mejor aquí. Porque aunque nos avergüence o pasemos por un gran problema, porque nos cachan una mentira, es mejor aquí. Porque aquí vamos a tener oportunidad de pedir perdón. Hay sangre, hay fuego, hay agua, podemos ser limpios. Pero si no sale al descubierto aquí, va a salir al descubierto ante el tribunal de Cristo. Y ahí sí, agárrese. Porque ahí ya
ahí vamos a conocer al Dios que es juez justo. Y el Dios juez justo ahorita nos ve con misericordia porque la sangre está aquí arriba, hermano. Y aquí está la sangre del Cordero y el Espíritu Santo que nos redarguye. Y el Señor, Dios Todopoderoso, nos tiene tanta paciencia ahorita. Pero allá entre el tribunal se acabó. Y entonces ahí va a salir a descubierto. Por eso le digo, tarde o temprano la verdad va a salir. Pero la verdad nos va a hacer libres, dijo Jesús. Amén. Entonces, es importante mantener nuestra conciencia limpia para que fielmente nos dé testimonio de la verdad y el error. Amén. La verdad va a ir delante de nosotros siempre. La verdad nos va a enseñar, la verdad nos va a ministrar. Pasamos a la siguiente, que es la conciencia subordina. ¿Qué es subordinar? Estamos abajo de alguien. Todos hemos estado en posiciones de alto, pero siempre que, aunque seamos, a menos que seamos el mero jefe de una empresa, por ejemplo, o el dueño, ¿verdad? Ajá. Ese ya no va a tener nadie más arriba. Pero todo empleado, la esposa, sí, ahí está. ¿Así ve? Señor, danos testimonio de la verdad ahorita. Entonces, a menos de que sea así, todos vamos a tener a alguien arriba. Siempre, en cualquier posición. Yo, aquí, si ustedes saben que yo no me mando solo. El señor Pedro Alexander Pineda me dice, sí, me dice, no. Porque él es la ley, no la ley, es la autoridad que Dios ha puesto aquí. Entonces, la conciencia también ministra por subordinación y sujeción al reino y gobierno soberano de Dios. Sujeción, mira hermano, y aquí hay una palabra que no nos gusta. Iba a decir no les, pero no nos cuesta sujetarnos, hermano. Nos cuesta ser obedientes, nos cuesta, pero es que eso puede ser de otra manera. Eso hagámoslo así. No, así lo haces. Y uno así como, a morir. ¿Qué queda? Morir. Morir, hermano. ¿A cuántos le gusta morir? A mí no. Ni tantito, hermano. Pero ese es el trabajo. Sí. Romanos 13, versos del 1 al 5. Y aquí, fíjense, Pablo, por eso dice que es perito arquitecto de la iglesia. Ese nos da palo el bandido. Dice, toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios, se resiste. Escuche eso. Y los que resisten, ellos mismos ganan condenación para sí. ¿Quién fue el primero que se resistió, hermano? A la autoridad. Luzbel. ¿Y qué ganó para sí? Condenación. Y entonces yo no creo que nosotros querramos hacerle compañía. ¿Va? Pobrecito Luzbel, voy a ir con él. No, yo no quiero, hermano. Entonces, porque los magistrados no son para temor al que bien hace, sino al malo. Es lo que hemos hablado varias veces. O sea, ¿quién le tiene miedo a un juicio? El culpable. Pero mire, hermano, sí. Exacto, o sea, mire, y esto es bien cardíaco porque si lo miramos así fríamente, aún haciendo el bien, usted puede tener consecuencias. Si no, mire a José. ¿Qué hizo José, pobrecito? No. Solo le contó su sueño a sus hermanos y ahí comenzó el relajo. Y vámonos a ser vendido, a ser esclavo. Y llegó la señora Puti, dijo un pastor, y no se quiso acostar con ella. Es que no dice el nombre, Es como la mujer de Putifar, la señora Puti. Entonces, de Putifar. Entonces,
eh, no hizo nada. Hizo lo correcto. Hizo lo correcto, hermanos. Es que eso es lo más cardíaco. O sea, haciendo lo correcto, fue juzgado con mentira. Eso sí, lo que prevaleció sobre él por un tiempo fue la mentira, hasta que Dios intervino. Pero en él prevaleció la verdad. Ahora, sigamos, dejemos de hablar mal de la gente. Dice, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es ministro de Dios para tu bien. Mas si hicieras lo malo, teme, porque no en vano lleva el cuchillo. Porque es ministro de Dios, vengador para castigo al que hace lo malo, por lo cual es necesario que le estéis sujetos, no solamente por la ira, mas aún por la conciencia. La conciencia nos lleva a sujetarnos, hermano. El que no se sujeta a las autoridades es un inconsciente. Y llámese autoridad desde la casa. En la casa tenemos autoridades, ¿sí? O sea, José Ramón es la autoridad máxima en su casa. Aunque saquen por ahí que no, perdón, pero no. La autoridad máxima de un hogar es el varón. Porque a él le dio Dios la... Ahora, eso de ser la autoridad máxima de un hogar se oye bonito, pero vamos a rendir cuentas delante del Dios que nos dio esa autoridad. Porque toda autoridad dada a los hombres es delegada por Dios. Lo acabamos de leer, ¿verdad? Entonces, en las empresas tenemos autoridades. El dueño, el gerente, y ¿cuántos hay ahí? En las iglesias tenemos autoridades. En el gobierno, en las naciones, tenemos autoridades. Y como nos gusta irnos en contra de las autoridades. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia no está actuando de manera correcta. Dice lo que les decía, la conciencia ministrará el poder de la obediencia, sumisión y sujeción en todo nuestro ser si le prestamos atención. Lo que pasa es que la conciencia nos empieza a decir, sujétate, y uno, espérate, sujétate, chucho, bacharse. No queremos. Como a veces está como un niñito que llega con sus papás y papi, y el papá platicando, va como que papi, y la conciencia ahí está, sujétate, y uno como que le viene del norte, man. Como que no es con uno. El apóstol Pablo dice que le enseñó a los cristianos que vivían bajo el malvado reino de la bestia de hierro. ¿Quién es la bestia de hierro? El imperio romano. Ellos vivían bajo el rigor del imperio romano. ¿Y sabe qué anhelaban siempre? Voltearse en contra del imperio romano. ¿Qué querían de Jesús? Un libertador que se volteara en contra de la autoridad que había sido puesta. ¿Pero quién puso la autoridad? Dios. Y el pastor lo ha predicado hace, ¿cuántas semanas lleva? Dos semanas lleva, en que Dios nos entrega a nuestros enemigos. ¿Y por qué nos entrega a nuestros enemigos? Para moldearnos. Porque no queremos hacer la voluntad de Él. Y entonces el Señor los entregaba a sus enemigos, al pueblo de Israel. Y miren, tan orgullosos que eran que los sacerdotes judíos llegaron a decir, nosotros no somos esclavos de nadie, y estaban bajo la esclavitud de Roma. No querían reconocer autoridad. Tenían autoridad, pero no la querían reconocer. El Espíritu Santo y la palabra de Dios, cuando fluyen a través de nuestra conciencia, ayudan a cumplir el ministerio de subordinación. Por ejemplo, lo que les decía, si resistimos a las autoridades de nuestro país, ¿a quién nos resistimos en realidad? A Dios. Cuando nos resistimos a la autoridad, ¿manda? Acarrea maldición. Es bien sencillo. Vaya un niñito, hermano, que va a la escuela, tiene una autoridad inmediata, que es
el maestro o la maestra, y no quiere obedecer. ¿Por qué? Porque desde pequeños, la palabra es bien clara, desde pequeños nosotros tendemos a hacer el mal. Porque tenemos una conciencia que no está siendo ministrada. Digan, ay, ay, Señor. Ok. No. Según la palabra, sí. Exacto. No, pero según la palabra, por eso dice la palabra bien claro, el corazón del hombre desde la juventud y las versiones dicen desde la niñez tiende al mal. Y aunque tal vez no la distinga bien, es por la raíz que hay de maldad en nosotros. Bueno, usted ve a un niño hacer berrinche. ¿Qué es lo que está aflorando ahí? La raíz de maldad, la raíz de iniquidad. Que se tiran, que hacen bulla, que gritan y que no quiero, y que los levantan y patalean y ¿qué está saliendo ahí? La raíz de maldad. Tal vez no la saben que eso es, pero la tienen ahí adentro y no hay para dónde, hermano. Cada quien tiene que trabajar con esas cosas. Muy bien, y entonces, la última. Llegué a tiempo, creo yo. La conciencia testifica. Entonces, el ministerio de la conciencia también es testificar. Entonces, cuando la gracia de Dios obra en nuestro comportamiento hacia el mundo y hacia la casa de Dios, nuestra conciencia declarará la verdad de ella dentro de nuestra propia alma. Y vamos a ver un ejemplo rapidito en 2 Corintios 1:12. 2 Corintios 1:12 dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Entonces no es lo mismo testificar que dar testimonio. Para aclarar ahí la pregunta del principio, ¿va? O sea, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con simplicidad y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, mas con la gracia de Dios, hemos conversado en el mundo y muy más con vosotros. Ahora, entonces, la conciencia testifica sobre nuestra educación espiritual en relación a Dios y a nuestro desarrollo moral ante el mundo. ¿Sí? O sea, el primer testimonio era hacia adentro. El testimonio que oramos en la 2, sí, la 2 era, ¿verdad? Es hacia adentro. Pero esta testimoniar es hacia afuera. Es lo que la gente ve. ¿Sí? Por eso dice Pablo ahí, o sea, nuestra gloria, la gloria que el Señor nos permite tener, o la gracia, o la virtud, podríamos decir, es que la verdad va a hacer que nuestro testimonio sea visto delante de la gente. La gente va a saber cuando oramos en verdad. Cuando nuestra conciencia actúa de la forma correcta, la gente va a saberlo. Y la gente va a hablar siempre. Y si van a hablar, que hablen bien, ¿verdad? Que hablen de lo bueno. Ahora, la conciencia de Pablo le testificaba sobre su simplicidad. Este es otro tema, que no vamos a entrar a él ahorita. Pero dice que la conciencia de Pablo testificaba sobre su simplicidad, sobre su sinceridad, que era sin pretensión o con búsqueda personal, y sobre su generosidad. Los corintios, de acuerdo al plan maestro de Dios y al propósito de la voluntad. La conciencia de Pablo también testificó sobre su sinceridad divina, su claro motivo y propósito, la luz de la verdad de Dios que había aprobado los motivos de Pablo. O sea, Pablo se movía con una conciencia de verdad, que daba testimonio. Sí, porque, o sea, ¿cómo conocían a Pablo antes? Perseguidor de la iglesia, asesino, ¿verdad? Para los gentiles era Superman, pero para el pueblo de Israel le tenían miedo porque lo mandaron a orar por él y imagínense que nos hubieran dicho a nosotros, anda a orar por Pablito.
ahí está Byron, Señor. Que vaya, que vaya él. O sea, ¿cuántos hubiéramos ido, hermanos? Porque sabían la fama que él tenía. Pero ahora, después de todo el trabajo que el Espíritu Santo había hecho en él, el testimonio que daba a su conciencia era un espíritu de verdad. La verdad va a dar testimonio de nosotros. La verdad va a ir delante de nosotros. La conciencia, la buena conciencia. Si Dios tiene conciencia de nosotros, hermano, y esa conciencia que quiere que hagamos nuestra, es la que va a ir delante de nosotros. ¿Cuántos queremos que verdaderamente esa conciencia que el Señor nos ha dado sea alineada a la palabra de Dios? Amén. Entonces tenemos que actuar de la manera correcta, buscando su palabra, buscando comunión con Él, para que nos dé las cuatro áreas que dijimos que eran, que nos ministra, que son: condena, da testimonio, subordina y testifica. Amén. Yo anhelo eso. Yo lo anhelo para mí, porque es la única manera en la que, mire, ¿cuánto tiempo llevamos, hermano? Y solo hemos visto el cuerpo. El cuerpo ya lo vimos completo, digamos. Del alma, ¿cuántos llevamos? Vamos viendo, este es el tercero, ¿no? Tercero, ¿verdad, amor? Tercero, hermano, faltan dos. Saber cuánto tiempo nos va a tomar también para terminar el tercero. Nos faltan 2 sentidos del alma y nos faltan los 5 sentidos del espíritu. O sea que yo creo que tenemos para todo este año todavía, por lo menos, ¿verdad? Porque nos faltan todavía memoria y afecto. Memoria y afecto. Hermano, el afecto, mire, el afecto es tan tremendo, hermano. O sea, todos. Pero le voy a adelantar algo del afecto. ¿Sabe por qué a veces nos cuesta levantar nuestras manos, ser expresivos para adorar? Porque no recibimos afecto. Como no recibimos afecto, no podemos dar afecto. Nadie fue expresivo con nosotros. Nos ministraron de una manera. Y como no recibimos afecto, entonces no podemos reaccionar. O sea, ¿cómo reacciona Sofi cuando llegan? Papi, mami. Más papi digo yo, porque es lógico, ¿verdad? Ya es él te tira, te abraza. ¿Por qué? Porque ha recibido afecto. Se presenta el Padre en medio de nosotros. Así va. Si bien nos va, con los brazos cruzados. ¿Por qué? Porque no tenemos afecto. Cuando Jesús tocó, si ustedes quieren empezar a estudiar un poquito, Jesús sanó, ¿sí? Pero, por ejemplo, al siervo del ejército, del centurión, ¿cómo lo sanó? Por su palabra. Ni siquiera estaba ahí. Estaba en otro lado. Él dijo: conforme has creído, se ha hecho. ¡Pum! Sano. Ajá. Pero estudien cuando Jesús tocó. A todos los pudo sanar con simplemente su palabra. A compensarlo, pues. Lo pudo hacer. Pero Jesús tocó. ¿Por qué tocó? Porque necesitaba esa gente que sanó. Así, necesitaba afecto. ¿Cómo podemos dar nosotros? Con afecto. Pero si no hay afecto, no hemos recibido afecto. Si nuestro afecto no está alineado al Espíritu, porque el afecto viene de la adoración. O sea, del centro, que es la voluntad nuestra, sale un rayo del tacto que pasa por el Espíritu y que pasa adorando. Y después de la adoración tiene afecto. Y entonces llega a la mano. O sea, todo va ligado. Por eso es que nosotros respondemos con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo responde sí
Adoramos por eso es que la palabra es bien clara. Juan capítulo 3 dice que adoremos en espíritu. Para adorar en espíritu tenemos que tener fe, oración, esperanza, reverencia y adoración. Es la única manera. Así se entiende. Porque todos dicen, adoremos en espíritu y en verdad. Ah, sí, qué bonito, pero ¿y cómo? Con esos 5 sentidos, sometidos a la voluntad de Dios. Amén. Muy bien, ya les adelanté un poquito. Todavía nos falta un montón para llegar ahí, hermano. Pero ya les adelanté un poquito. Pongámonos en pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Tal vez solo Aarón con la guitarrita. Hacete grande, Aarón, ahorita. No basta. O ayúdenlo. Pero no voy a tocar yo. Solo voy a... Y verdaderamente que podamos darle al Señor. Que podamos darle al Señor nuestro corazón, nuestra voluntad, para que se someta a esa conciencia. Señor, queremos darte gracias. Queremos darte gracias, Señor. Queremos darte la adoración que tú mereces, Señor. Y queremos someter nuestra conciencia, que la despiertes.